Estamos con Victoria Villarruel, como les comentábamos en el bloque anterior. ¿Cómo estás, Victoria? Un gusto poder tenerte con nosotros. Bueno, personalmente un gusto volver a charlar con vos desde la última vez que nos vimos en el Congreso de Corrientes de noviembre. Muy diferente al momento de ahora que nos estamos viendo. Así que bueno. Así es, ¿qué tal, Luca? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Acá estamos en plena cuarentena. Seguimos acá en Buenos Aires con una cuarentena más estricta que en otras provincias. Así que, bueno, un poco desgastado está ya el tema. Sí, totalmente. Bueno, Totalmente, acá Sí. somos una de las provincias que está también bastante afectadas por el tema del coronavirus. Quería preguntarte, ¿qué pensás de esta medida de la cuarentena, Victoria? Cortito para entrar en contexto. Lógico. Mira, creo que la cuarentena ha comenzado en forma muy estricta mucho tiempo antes del necesario, con lo cual nos agarra en el invierno o ingresando al invierno ya con mucho desgaste de estar muchas semanas encerrados, muchas semanas, digamos, privados de poder trabajar, de poder transitar, gente que está con sus tratamientos médicos postergados porque al no tener coronavirus o al no tener dengue, inevitablemente queda a la espera de cualquier situación. Entonces, ya creo que el gobierno lo que ha hecho ha sido exagerado en una primera instancia, y en el momento en el que realmente tal vez debiera estar más restringido todo, ya están todos hartos de estar encerrados, hartos. O sea, imagínense ustedes que en la ciudad de Buenos Aires, supongo que en Chaco pasará lo mismo, en la ciudad de Buenos Aires, si no sos actividad esencial, no podés trabajar, con lo cual, si tenés que pagar una universidad, entonces es una situación realmente que ya es muy difícil de sostener para la gran médico o policía o tiene alguna de las actividades que han sido, digamos, exceptuadas de la cuarentena. Sí, Entonces, claro. la verdad que lo veo. Yo estoy en Buenos Aires hace pocos días, yo estaba en otra provincia, de hecho, porque sabía que la restricción iba a ser muy grande, así que justo antes de que se estableciera la cuarentena me pude ir a Santa Fe, pero cuando he vuelto aquí a Buenos Aires me encontré con mucha restricción y con la gente también muy cansada, muy enojada de que seamos de alguna manera rehenes de la política de Alberto Fernández, de Rodríguez Larreta y de Kicillof. totalmente. Ya es algo bastante insoportable, digamos, en algunos sentidos. Pero bueno, yendo un poco al tema también por el que quisimos conversar con vos, como ya te presentaba Luca, eh, quería saber, para los que no saben, obviamente, Victoria escribió un libro, el cual se llama Los llaman jóvenes idealistas. Me gustaría saber, para entrar un poco en contexto en la situación, este libro, bueno, habla sobre el tema de la, como de lo que pasó y de las circunstancias de la dictadura argentina, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué sentiste a la hora de escribir este libro, porque, bueno, vos también comentabas que es parte de la historia que falta contar, digamos, es algo que está como fuera de la historia que es contada normalmente. Quisiera saber qué es lo que sentiste vos a la hora de contarla. Bueno, te cuento, el libro lo llaman Jóvenes Idealistas, es mi primer libro, después escribí otro más con otro autor, que trata sobre la problemática de la década del 70. Es decir, es un libro que cuando yo lo pensé, mi intención fue para contarle a la gente de tu edad qué es lo que había pasado en los 70. Porque si bien yo tampoco lo había vivido, porque era un bebé o no tengo recuerdo de lo que pasaba en aquella época, la verdad es que los libros que yo encontraba eran muy interesantes, pero eran poco visuales, es decir, eran libros que tenían poca cantidad de fotos, poco material como para que el que no lo había vivido, pero ni de cerca, se pudiera imaginar lo que era esa situación.
Claro. Hoy explicarle a alguien de 20 años que en Argentina había días en la década del 70 donde explotaban 180 bombas al mismo tiempo, es como muy loco, es muy difícil de imaginar. Entonces, había que mostrarles fotos, había que mostrarles las caras de las víctimas de esos atentados terroristas. ¿Por qué no también las caras y los nombres de los terroristas? ¿Qué tipo de armas fabricaban? Entonces es un libro que es muy gráfico, muy visual, te entra por los ojos, de hecho, y que es un libro que además te permite conocer la década del 70 en forma más amigable, es decir, que vos puedas abrir el libro en cualquier parte y si te interesa conocer cómo eran las armas de los terroristas, esa parte vos la podés leer y no necesitas leer lo anterior o lo posterior. O sea, es un libro que permite en forma muy ágil que vos elijas temas sin orden y te manejes por el libro de esa forma. Fue pensado para la gente joven, fue pensado para el que no lo vivió, para el que no se lo imagina, para el que no fue a ver los diarios de época. Entonces tiene muchos testimonios de víctimas, tomé mucho lo que tenía que ver con las palabras y las declaraciones de los mismos terroristas. Entonces, siempre pensé en hacer un libro que fuera como un manual del terrorismo, como un manual de colegio. Claro. Y bueno, esa fue la idea de Lo llaman jóvenes idealistas, es un libro en tamaño manual, que tiene 426 páginas, es un libro grande de tamaño, grande en cantidad de páginas, a todo color, es como un manual. Entonces vos querés saber qué pasó en los 70 y un buen libro como para entrar en esa época que es muy dura, porque además muchas cosas de las que se contaron en forma tergiversada, te permite como Totalmente. alcanzar un conocimiento fácil y rápido de una época que está muy distorsionada en cómo se le contó a todo el mundo. Claro, encima lo que me parece que lo que más bueno está en lo que vos nos contás es de que es un libro que vos a la juventud le llega fácil, que es claramente lo que vos querías lograr, ¿no? Que básicamente que los jóvenes, que los pibes se entren y sepan un poco más sobre lo que pasó en la circunstancia de una forma simple y que les llame la atención, ¿verdad? Claro, Bueno, y además el texto está contado de forma simple, o sea, yo no pretendo ser, viste, la filósofa del año, ni pretendo oh, qué ideas complejas que te voy a explicar. No, lo que yo te quiero explicar es la historia, los hechos, obviamente podrás estar de acuerdo o no, pero lo importante es que conozcas primero que la historia que te contaron es muy distinta de la que vos escuchaste, es muy distinta de la que realmente ocurrió, y después además que vos tengas como todas las piezas del rompecabezas, y después vos elegís de qué manera querés pensar o qué hechos querés resaltar. Pero lo que nos han contado en la historia argentina tiene como mucha cantidad de piezas faltantes en este rompecabezas. Es como que nos contaron, viste, las cosas, pero con muchos faltantes, con muchos huecos. Entonces el libro apunta a completar esos huecos y apunta a que vos tengas todo el mapa. Y después elegís cómo querés pensar. Yo no claro. pretendo que nadie piense como yo, lo que pretendo es que pienses. ¿Vas? Totalmente. Sí, siguiendo un poco lo que dice Martina, a la hora de buscar información sobre vos, encontré que sos nieta de un historiador perteneciente a la Armada Argentina que fue superviviente de estos atentados. Quería saber si eso fue un poco lo que te forjó a pensar así y armar todas estas cosas. Eh, sí, eso. Bueno, te cuento, sí, en efecto, mi abuelo era almirante de la Armada Argentina, falleció hace 3 años, eh, y él era un historiador naval muy conocido en ese momento en el país. Imagínate que no había tantos canales de televisión, o sea, solamente había 4 o 5 canales de televisión, la gente leía mucho diarios, no había internet, no tenían celular, entonces todo lo que era la historia y las conferencias por ejemplo, por Canal 7, por ATC o la TV pública, como le dicen ahora, bueno, por la TV pública se daban como conferencias, entonces todas las personas que eran exitosas en ese tipo de temas eran muy conocidas, de hecho mi abuelo había ido a almorzar con Mirta Legrand, o sea, era otro mundo. Y en ese momento él era el director como del museo que la Armada tenía, que es el Instituto Browniano, por el almirante Brown.
Y bueno, y Montoneros le puso 4 veces, puso bombas en su auto, lógico, para matarlo. Yo me enteré de esto de grande, yo no supe esto de chiquita. Lo que yo viví de chiquita era el tener que cuidarnos de los terroristas, el tener que, digamos, tener medidas de seguridad, muy distintas al del resto de la población, no poder decir, viste, que mi abuelo era militar, no poder decir con tanta facilidad, bueno, cómo era mi familia, o sea, realmente nos enseñaron a tomar muchas medidas de seguridad, pero como estos temas eran tabú, no, yo me enteré recién de grande, cuando ya tenía la idea en la cabeza de crear una asociación civil, así que te diría que en realidad lo que me acercó a este tema fue la necesidad de que hubiera justicia y de que se le contara la verdad a la sociedad. Claro, un poco como que lo sentiste en flor de piel, digamos. Y sí, porque, por ejemplo, venían mis cumpleaños o vos querías invitar a tus compañeritos del colegio y tenías que tener cuidado porque no sabías si sus papás no eran terroristas o no lo habían sido, porque esto también continuó durante la democracia, o sea, no es que cuando vino Alfonsín acá vivíamos en la paz de los cielos, acá quedaban obviamente los terroristas circulando, Alfonsín liberó a muchos terroristas. En el año 89 hubo un atentado terrorista contra un regimiento, que es el regimiento de la Tablada, entonces tenías que tener mucho cuidado. Entonces, claro, invitabas a compañeritos o en el cumpleaños o para hacer la tarea y vos no sabías las familias quiénes eran, entonces se vivía con mucho miedo todo. Perfecto, Victoria. Te quiero preguntar para cerrar y no abusar de tu amabilidad y agradecerte nuevamente por la nota. ¿Cómo ves a la juventud en este momento? Ya sea la juventud por ahí participante en la política y también la juventud que comparte tus ideales. ¿Y cómo los ves ahora en este momento? Bueno, los tiempos que les tocan vivir a todos ustedes son tiempos realmente muy complicados, porque yo lo que veo es como mucha decepción con el país. Quiero decirles que para mí Argentina es un país fabuloso y el país en sí, o sea, lo que es nuestra tierra, no tiene la culpa de que tengamos unos políticos uno más corrupto que el otro y que sea este también un pueblo poco activo y poco patriota. Entonces, a ustedes les toca una época muy brava, donde hay mucho cuestionamiento hacia el país y donde como que lo único que te ofrece este país es que hagas la fila en el consulado de otro país para exiliarte. Así que la verdad que lo veo como con mucha tristeza todo lo que ustedes viven. Eso en primer término. Y en segundo término, creo que hay mucho interés también en implicarse en política. Lo que sí veo también es que el interés en implicarse en la política tiene que estar apoyado en estudiar un poco, tiene que estar apoyado en conocer qué tipo de ideas vas a defender o qué tipo de ideas vas a sostener frente al resto de la sociedad. Y eso implica estudiar, informarse y muchas veces tener una actitud idealista en el sentido de defender tus ideas, pero también una actitud muy consciente de que estos momentos del país son difíciles y hace falta que si nos vamos a implicar seamos realmente mucho mejores que aquellos a los que queremos reemplazar o aquellos a los que queremos plantearles batalla en el campo político. O sea, de nada sirve que, que estemos defendiendo, no sé, ideas del pasado o que estemos defendiendo a gente corrupta. O sea, de nada sirve que nos pongamos en ese tipo de situaciones si nosotros vamos a ser simplemente utilizados por otros políticos o vamos a defender ideas que no conocemos en profundidad. Me impresiona que hay como un revival con, por ejemplo, las figuras de Menem o de Perón, o por ejemplo, en el espectro del kirchnerismo con Eva Perón, con Cristina Fernández de Kirchner. O sea, me sorprende que los parámetros de los ídolos sean gente que fue corrupta, que hundió al país en la miseria. Entonces, me asusta que vean como algo positivo el pasado
malo de este país, porque no estamos defendiendo, qué sé yo, a un Julio Argentino Roca, estamos defendiendo, viste, tal vez a tipos que cometieron actos de corrupción escandalosos. Así que desde ese punto de vista, celebro que se quieran implicar en política, pero me parece que hay que encontrar qué ideas van a defender, conocer esas ideas, sostenerlas y además implicarse realmente en los hechos. La política no es Twitter, la política no es Instagram, la política no son las redes sociales, la política también es militar en el campo. En el caso de Chaco, y militar los lugares donde hay pobreza, para explicarle a la gente que hoy está pasando una situación de miseria, que hay otro futuro, que hay otras ideas que pueden ayudarlos a vivir mejor y a no recibir una limosna por parte del Estado. Así que yo siempre creo que es fabuloso que los jóvenes se impliquen, pero creo que hay que estudiar, creo que hay que hacerlo con mucha creo que hay que implicarse, pero eso hay que hacerlo también con una cierta templanza. Y la templanza implica, bueno, hay que estudiar, hay que laburar, hay que aprender de los que saben un poco más, hay que tomar modelos positivos, estar, no sé, bregando por Cristina del lado de enfrente o por Menem de este, y la verdad que me parece una burrada. ¿Qué quieren que les diga? Pero sacando esos ejemplos, nosotros tenemos gente fabulosa a la que deberíamos imitar y que hicieron recontra grande este país, y tal vez esos no son los ejemplos que más están perdurando, pero siempre me gustaría decirle a la gente que es mucho más chica que yo, que un tipo que fue a Malvinas con 22, 23 años y dio la vida por la patria, o personajes históricos, qué sé yo, no sé, como Julio Argentino Roca, como Sarmiento si te gusta Sarmiento, o como Rosas si te gusta Rosas, pero tipos de otra estatura política, me parece que esos son los parámetros que hay que imitar y que hay que estudiar, hay que conocer más. ¿Por qué? Porque la gente que enfrentamos, aunque no sepa mucho, tiene muchas más posibilidades de acceder al poder que todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que ponernos las pilas para superarlos en capacidad, en conocimiento, en llegada a la sociedad, y todo eso requiere, bueno, laburar, gratis, nada. Perfecto, Victoria. Totalmente. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por tus respuestas y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, un Muchísimas abrazo a los gracias por tres, acompañarnos. un abrazo a los tres y bueno, un saludo a toda la gente de Chaco y espero que bueno, que Chaco salga de esta situación tan difícil que está pasando en tantos órdenes. Es una provincia sumamente importante y bueno, espero que pueda tener un sitial más importante que el que ha tenido hasta ahora y que pueda tener mejores gobernantes también. Y de ustedes depende eso también. Así es. Totalmente. Muchas Perfecto, gracias. Victoria. Muchas gracias Nos por vemos. acompañarnos. Un abrazo a los tres, ¿eh? Vamos a una pausa nosotros.